Bienvenidos a la presentación del proyecto Violencia Criminal Guanajuato 2015-2022. Muchas gracias por su asistencia. Semblanza curricular. Doctor José Luis Cisneros, licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco, maestría en Criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además cuenta con una especialización en Antropología Forense por parte de la ENA, entre otras. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, asesor de varias instituciones públicas en materia de delincuencia y política de seguridad pública. Su principal línea de investigación es la violencia, dirigiendo el proyecto La Violencia, cara oscura de la sociedad. Pedro Andrés Loyo Godoy, pasante de la licenciatura en Sociología UAM Xochimilco. Violencia criminal, Guanajuato 2015-2022. La espiral de violencia en Guanajuato tiene sus inicios en el año 2013, aproximadamente, pero no es sino hasta hace 5 años que los niveles comenzaron a elevarse sustancialmente, siendo el pico más alto en el 2020. Por tal motivo, surge la inquietud de establecer una reflexión desde la ciencia sociológica, con la finalidad de abonar a la discusión del tema. El objetivo particular de esta investigación fue abordar el fenómeno de la violencia criminal del estado de Guanajuato entre los años 2015-2022. Para ello se establecieron los siguientes objetivos. A. Describir el concepto de violencia y sus tipos. B. Explicar la idea de comunidad. C. Conocer el panorama general de la violencia en México. D. Analizar los hechos criminales en el estado de Guanajuato. Y E. Encontrar factores que expliquen el incremento de la violencia en el estado. Se partió de la premisa que el principal factor que origina la violencia criminal es el deterioro de los lazos del tejido comunitario, el cual es ocasionado por el actual sistema social, económico y de consumo en el que nos encontramos. ¿Cómo pensar la violencia? Existen diferentes posturas que han pensado sobre el origen de la violencia. Estas se dividen en dos grandes corrientes. A. La postura biologista y B. La postura social. En este caso nos enfocamos solo en la social, pues esta visión plantea que la violencia es una construcción determinada por las condiciones socioculturales. Desde esta perspectiva se puede examinar el papel de los actores sociales y la influencia de las estructuras en el desarrollo del fenómeno. Uno de los principales teóricos de la interpretación social es Johann Galtung, quien considera que la violencia es una privación de los derechos humanos básicos, tales como la felicidad, el desarrollo, la satisfacción de necesidades básicas, entre otros. Una vez que la violencia ha echado raíces en una sociedad, su cultura es modificada mediante la vida cotidiana, de tal manera que produce un rompimiento de las normas sociales que regulan la vida societal, es decir, se genera lo que Durkheim denominó anomia. Tres tipos de violencia: violencia estructural, directa y cultural simbólica. Violencia estructural. Esta da cuenta de un proceso social por el que históricamente se ha instaurado la violencia en alguna sociedad. Las principales características de esta son la pobreza, la marginación y la explotación. Las condiciones de este tipo de violencia generan que los intercambios entre actores sociales sean desiguales, dejando a la mayoría de la población en condiciones de marginación y miseria. Otro factor que fortalece e invisibiliza la violencia son los medios de comunicación, pues la difusión de este fenómeno provoca su reconocimiento y normalización, dejando de lado las verdaderas causas estructurales de la violencia. Violencia directa. Este es el tipo más claro y visible de la violencia. Implica la agresión física. La máxima expresión de esta violencia son los homicidios. Se manifiesta siempre mediante comportamientos que conllevan agresión en un determinado acto. Violencia cultural. La violencia cultural o simbólica es una expresión que, a diferencia de la directa, no está a simple vista,
se desarrolla en el transcurso de las acciones de la vida cotidiana. Galtung define este tipo como el medio para la aparición de las otras dos violencias, pues se gesta en la cultura. La violencia cultural hace que la violencia directa y la estructural aparezcan e incluso se perciban como cargadas de razón. Cuando la violencia cultural se ha enraizado en las principales estructuras sociales, la violencia directa aparece casi de forma automática, se vuelven parte de los usos y costumbres de una sociedad. Idea de comunidad. Para definir la idea de comunidad se recurrió a la propuesta de Zygmunt Bauman, quien define que la comunidad es una extensa red de relaciones sociales en las que cada actor aporta su parte correspondiente, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y el sentido del grupo, por encima de las cuestiones individuales. Sin embargo, hoy día la sociedad vive en pequeñas comunidades, cerradas e individualizadas, en las que la competencia entre los habitantes es cada vez más fuerte, provocando la disminución de los lazos comunitarios. El fin de los sujetos ahora se centra en la construcción de la identidad individual y la persecución de una vida materialmente placentera, dejando de lado las interacciones entre los pares comunitarios. Esta búsqueda identitaria es un caldo de cultivo de violencia, porque provoca frustración entre los individuos, ya que nunca logran satisfacer sus intereses, debido a este vacío existencial de pertenencia. Los individuos son fácilmente cooptados por las organizaciones criminales. Violencia en México. En México, las condiciones son las de una sociedad desamparada por el Estado, desgarrada desde su núcleo comunitario. Este problema es estructural, pues la mayoría de los mexicanos no tienen la capacidad de satisfacer las necesidades básicas. Si bien la violencia en México ha estado presente desde antes de su formación como Estado-nación, en la historia moderna la violencia criminal se agudizó desde el año 2006, cuando se le declaró la guerra al narcotráfico. Esta decisión representó un cambio de paradigma en torno a las estrategias de seguridad. Ahora se utilizan medidas punitivas para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, los problemas estructurales como la corrupción y la impunidad generan un vacío operativo. Lo que aquí aparece son cada vez más víctimas de homicidios, desapariciones, robos, secuestros, etc. Este tipo de inseguridad favorece a que las comunidades se disuelvan con mayor velocidad. En la actual administración se observa una tendencia al alza en los homicidios. En tan solo la mitad de su periodo, el promedio de homicidios por mes es de aproximadamente 2.896, lo que se traduce a que cada 15 minutos se comete un homicidio. Otro factor importante es el alto grado de impunidad que existe. Se estima que en México solo hay 10% de probabilidad de ser detenido tras la comisión de un delito. Recrudecimiento de la violencia criminal en Guanajuato, 2015-2022. Desde hace 7 años, Guanajuato ocupa la primera posición como el estado más violento del país, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta agosto de este año hay un acumulado de 2.271 homicidios, de los cuales 1.694 fueron homicidios dolosos, posicionando a la entidad también en la primera posición de este rubro. La violencia directa se ha acentuado desde el 2015. Los delitos de alto impacto han aumentado constantemente, sobre todo los homicidios, las desapariciones y la aparición de fosas clandestinas, todos ellos relacionados a la violencia criminal. Cabe entonces preguntarse, ¿quiénes son los principales responsables de este fenómeno? Existen múltiples responsables, pues en Guanajuato se libra una guerra criminal para apoderarse del jugoso mercado ilegal. Este conflicto se desató cuando la organización criminal denominada Cártel Jalisco Nueva Generación decidió adentrarse a la entidad. No obstante, los grupos criminales locales han defendido sus intereses. Los principales actores son el Cártel Santa Rosa de Lima y la Unión León. El campo de esta batalla se focaliza solo en los municipios más importantes y que forman parte de lo que se conoce como Corredor Industrial de Guanajuato, es decir, Los Apaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Uno de los municipios más afectados por el conflicto es León.
En este lugar es donde se han desatado una importante cantidad de eventos de extrema violencia. Asimismo, las batallas más violentas se han desatado entre los de Jalisco y los de Santa Rosa. Las ciudades que se disputan estos grupos son Irapuato, Salamanca y Apaseo el Alto. A raíz de estas batallas, el municipio de Celaya fue posicionada como la ciudad más violenta del mundo durante 4 años consecutivos, 2016 a 2020, según el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Actualmente ocupa la quinta posición. Evolución de los delitos de alto impacto en Guanajuato. Actualmente, las organizaciones criminales redirigieron sus objetivos hacia el mercado de las drogas, la extorsión, el secuestro y el cobro de piso, todos ellos delitos de alto impacto. Una peculiaridad de este estado es que ha experimentado el mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto en la última década y, al mismo tiempo, es la entidad donde hasta el año pasado se han cometido la mayor cantidad de homicidios en México. A pesar de este grado de desarrollo económico, los delitos de alto impacto han aumentado de manera constante, siendo el año del 2020 el más violento, como se puede observar en la tabla. Evolución y distribución territorial de las fosas clandestinas en Guanajuato. Otro fenómeno que se presenta con esta espiral de violencia criminal son las fosas clandestinas. Se puede deducir que, a raíz del incremento de homicidios, los grupos criminales se ven en la necesidad de deshacerse de sus víctimas, y su opción es la creación de fosas clandestinas. Tan solo entre Irapuato, Villagrán y Celaya se concentran el 46% de las fosas clandestinas del estado de Guanajuato. Otro delito que también ha ido en aumento y que se considera está vinculado con los homicidios y con la aparición de las fosas es el de la desaparición de personas. Las ciudades con mayor número de denuncias por desaparición de personas son Irapuato, León y Celaya, mismas que tienen los mayores índices de delitos de alto impacto. Causales de la violencia en Guanajuato. Una vez que se examinó el recrudecimiento de la violencia en Guanajuato, surge la pregunta acerca de cuáles son los factores que empujaron a Guanajuato hacia este contexto de extrema violencia. Se considera que este fenómeno estalló debido a factores multidimensionales vinculados entre sí y que operan en los tres niveles de la interpretación social de la violencia: estructural, cultural y directa. Esto se traduce en desigualdad económica, falta de estrategias de seguridad, deterioro en las instituciones de procuración e impartición de justicia, expansión del crimen organizado, entre otros. Para explicar estas dimensiones se decidió agruparlas en cuatro variables: crimen organizado, falla estructural del Estado, desigualdad social y económica, ruptura de los lazos del tejido comunitario. Crimen organizado. La guerra del crimen organizado en el estado de Guanajuato representa la más clara expresión de la violencia directa, pues, desde que el cártel Jalisco Nueva Generación se adentró a la entidad, la espiral de violencia se ha elevado a niveles inimaginables. El principal rival del cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel de Santa Rosa de Lima, que, a pesar de que su líder, el Marro, se encuentra detenido desde agosto del 2020, sigue teniendo fuerte presencia en la zona. Actualmente, el cártel Jalisco ha extendido su dominio a lo largo de 25 municipios. Por su parte, los de Santa Rosa dominan alrededor de 16, como se puede apreciar en el mapa elaborado por David Saucedo. Este fenómeno ha modificado el ritmo de vida cotidiana de sus habitantes, imponiendo una sociedad anómica. Falla estructural del Estado. El Estado tiene una gran responsabilidad en el recrudecimiento de la violencia en Guanajuato, consecuencia de la complicidad, la corrupción, la impunidad y la incompetencia. Estos elementos suelen aparecer juntos y reflejan la falla estructural del Estado. También existe una gran descoordinación entre los tres niveles de gobierno, dejando un vacío institucional que es aprovechado por las organizaciones criminales. La corrupción institucional se refleja con el fiscal general del Estado, Carlos Amarripa, quien fue ratificado por el gobernador Diego Sinue. De igual manera, Álvar Cabeza de Vaca fue ratificado como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Ambos ya habían trabajado en la administración anterior de Miguel Márquez y entregaron cuestionables resultados.
El caso del fiscal es peculiar, pues no hay ningún registro de otro fiscal o procurador que tenga tanto tiempo en el poder como Carlos Samarripa. Desde el lejano año 2009 ha estado al frente de lo que entonces era la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, hoy Fiscalía General del Estado. Es decir, el mismo funcionario público lleva en el cargo alrededor de 13 años y sorprendentemente aún le quedan 6 años más en el cargo. El fiscal alardea de entregar buenos resultados, aunque es sabido que el Estado está reprobado en cuanto a la entrega de estadística criminal. La forma en la que Samarripa maquilla los datos es sencilla. Cuando se presentan denuncias y se abren carpetas de investigación, se presiona a los funcionarios de la Fiscalía a tipificarlos de cierta manera que, claro está, no corresponde al delito cometido. Con ello se pretende proyectar una imagen de grandes logros en materia de seguridad. Sin embargo, el ritmo que impera en las calles habla por sí solo. Es decir, el indicador de la resolución de delitos es alta, pero la impartición de justicia es totalmente diferente. Además, ha sido de los estados que más han incrementado el presupuesto en materia de seguridad y al mismo tiempo en donde peores resultados ha habido. Desigualdad social y económica. Uno de los principales motivos por el que existe descomposición del tejido social en la entidad guanajuatense es la desigualdad socioeconómica, reflejada en el grado de desarrollo de las personas, en el acceso a empleos y en el acceso a la educación. Por ejemplo, las principales víctimas de homicidios son hombres jóvenes en condiciones de pobreza y falta de educación. Guanajuato es una de las entidades donde existe mayor desigualdad económica. Según el informe de pobreza y evaluación 2020 del Coneval, el 80.3% de la población está en situación de pobreza o vulnerabilidad por carencias o ingresos. La tasa de desocupación en Guanajuato es de 3.64%. Es la séptima entidad con más alto nivel de desocupación. El periodo con mayor tasa de desocupación en Guanajuato fue el 2020, coincidiendo con el año con mayor número de homicidios. También ha sido el año con mayor desigualdad social y precariedad en las condiciones de vida, como lo demuestran las 734.600 personas que vivían con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. Ruptura de los lazos del tejido comunitario. Las condiciones de desarrollo social y económico influyen directamente en la vida cotidiana de los individuos. Por ende, también determinan su socialización. Cuando los lazos que se forman en el seno de las interacciones sociales están deteriorados, el tejido social se transforma y le abre paso a la violencia en todas sus dimensiones. Se considera que uno de los factores que aceleró el incremento de la violencia proviene desde lo más profundo de la sociedad guanajuatense. Nos referimos al desapego comunitario y el rompimiento de sus lazos. Las grandes desigualdades económicas, la falta de oportunidades laborales o empleos mal remunerados, la precariedad en las condiciones de vida de al menos la mitad de la población y finalmente la falta de sentido de pertenencia a una comunidad también proporcionaron el surgimiento de este fenómeno. Reflexiones finales. Tras la revisión del contexto en el que se encuentra el estado de Guanajuato, se puede llegar a la conclusión de que a lo largo de los años se dejaron crecer ciertos elementos, tal vez imperceptibles a simple vista, que fomentaron las condiciones para que se haya desbordado la violencia. Estos elementos giran en torno a diferentes dimensiones, pasando por el gobierno, la economía, la desigualdad social, la precariedad laboral, la marginación, el vacío en la identidad de las personas, la cosificación de la humanidad, etc. Asimismo, se comprobó que la premisa que guió esta investigación, pues se concluyó que la violencia perpetrada por los grupos criminales tiene complicidad del gobierno por un lado y de la sociedad civil por el otro. Respecto al gobierno, se puede decir que está plagado de corrupción e incompetencia. Por su parte, la sociedad civil se observa que el deterioro de sus lazos sociales y las precarias condiciones de vida son un catalizador para los individuos, sobre todo a los menores y los jóvenes, a adentrarse a las filas de la ilegalidad y el crimen organizado, pues el vacío en la identidad y la falta de condiciones de vida de calidad los dejan sin nada que perder y ven a los grupos criminales como unos ídolos, portadores de identidad y seguridad.